Gracias por continuar en sintonía con Uno más Uno. Iniciamos la entrevista en primer plano. En el día de hoy, como ya hemos anunciado, contamos con Rosario Espinal. Ella necesita pocas presentaciones para el pueblo dominicano. Es politóloga, investigadora, articulista también de varios medios de comunicación y una habitual y tradicional tertuliante también en Uno más Uno. Gracias, Rosario, por estar acá. Buenos días, bienvenida. Gracias. ¿Cómo anda el panorama? ¿Cómo podemos valorar, en este caso, desde la perspectiva, digamos que de las ciencias sociales, el conflicto de la frontera dominico-haitiana a propósito de la construcción de este desvío o canal de riego que intenta hacerse por parte de Haití? Sí. Bueno, hay mucha demanda en la República Dominicana para que hablemos con una sola voz y yo no puedo. Incluso considero que es positivo que haya una diversidad de opiniones en la República Dominicana, porque eso muestra pues que hay una libertad de expresión, que hay más o menos un ambiente democrático, a pesar de que sí sabemos que una inmensa mayoría está de acuerdo con lo que ha estado ocurriendo, es decir, con cierre de frontera y demás, con esta supuesta política dura de la República Dominicana. A mí realmente me preocupa muchísimo lo que ha estado ocurriendo, porque sin lugar a dudas, la situación en Haití es muy precaria en términos económicos, en términos políticos, sociales. Es un país sumido en una crisis institucional, política, y eso tiene efectos, claro está, económicos, y mucha pobreza y demás. Entonces, somos vecinos por la historia. Eso no lo escogieron ni los haitianos ni los dominicanos. O sea, la historia de conflicto colonial entre Francia y España, pues dividió esta pequeña isla, porque esto es una pequeña isla en el contexto mundial. Y estos dos países pues han tenido niveles, digamos, de desarrollo diferentes. En algunos momentos de la historia, Haití iba adelante, en el momento más de las décadas más recientes, la República Dominicana. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que desde Trujillo, porque hay que ir hasta allá, aunque Trujillo aparezca como el que formalizó los límites de la frontera y demás, pero desde Trujillo ha habido un proceso de migración indocumentada desde Haití. En la época de Trujillo y en la primera parte de Balaguer, incluso en el primer gobierno del PRD del 78-82, se usaba que era vía contrato entre gobierno dominicano y gobierno haitiano, porque en Haití había una dictadura, entonces tú podías negociar con el dictador para traer braceros al sector del azúcar, del cultivo de la caña, un cultivo duro, un cultivo bajo el sol, muy fuerte. Entonces, bueno, pues desde la era de Trujillo se traían esos braceros. Luego, cuando cae la dictadura en el 86 en Haití, se hizo ya más difícil sostener esos acuerdos gobierno-gobierno para traer braceros. Y la economía dominicana comenzó a crecer y a diversificarse. Entonces, eso trajo un aumento de la migración haitiana que siempre viene aquí sin documentación. O sea, esa mano de obra mano de obra de fuerza de trabajo para la agricultura, la construcción, esa mano de obra viene indocumentada. Ya luego que no había dictadura en Haití, pues se estableció un comercio, o sea, una trata humana, no de gobierno a gobierno, sino vía pago de sobornos a militares, a oficiales de frontera, de migración, y así fue aumentando la masa poblacional haitiana. No fue que en la frontera se instalaron ONGs a obligar a la República Dominicana a traer a los haitianos, no ha sido que hay soldados ni de Estados Unidos, ni de Francia, ni de Canadá, ni de la Unión Europea en la frontera obligando a la República Dominicana a traer los haitianos, no. La República Dominicana ha permitido el ingreso de los inmigrantes haitianos porque los emplean. Si estuvieran desempleados, no estuvieran aquí.
O sea, nadie emigra a un país donde va a estar peor que donde estaba. Entonces, los haitianos han venido porque la República Dominicana ha permitido esa migración. Y a la República Dominicana le ha convenido que sea indocumentada, uno, porque así se explota más. Si tú no tienes derechos, sí, es más fácil más vulnerabilidad. Más vulnerable, te pagan lo que quiere el empleador pagar, y la mantienen indocumentada también por razones políticas, por esa idea de que si se le dan documento y se hacen nacionales dominicanos, van a tener derechos. Pues entonces van a tener derechos, van a votar, bla, 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 bla. Entonces, esa ha sido la estrategia dominicana. Es una estrategia nefasta, porque tú tienes una masa poblacional inmigrante sin derechos, pero peor aún, esas personas que migran tienden a estar en edad reproductiva, porque una persona ya viejita de 70 años, 80 años, 90 años, no emigra a trabajar porque ya no tiene mucha fuerza. ¿Quién emigra? La gente con fuerza física y que puede hacer esos trabajos para los cuales hay aquí disponibilidad, oferta de trabajo para los haitianos, agricultura, construcción, todo ese tipo de cosas que son fuertes. Entonces la población joven se reproduce, tiene hijos. Esos hijos nacen aquí, pero nacen de inmigrantes indocumentados que no tienen posibilidad porque aquí cerraron toda opción constitucional en este país está cerrada para que los hijos de inmigrantes indocumentados puedan ser dominicanos. Entonces aquí está creciendo una masa poblacional, no de inmigrantes nada más, sino de sus descendientes, nacidos aquí, criados aquí, que hablan español como hablamos nosotros. Que no conocen otro territorio. Que no han vivido en Haití, que no han ido a otro lugar porque ni siquiera tienen documentos para viajar a ningún lugar. O sea, están atrapados y sin salidas en la República Dominicana. Entonces, cuando yo oigo todo este discurso de cuánta caridad, que este es el único país que ha ayudado a Haití, espérense un momentito. Hemos ayudado a veces, es verdad, pero nosotros hemos permitido el ingreso de inmigrantes haitianos porque son explotados por bajos salarios para que produzcan los alimentos que comemos, para que hagan las casas, los edificios donde vivimos, donde trabajamos, etcétera. No es que ellos vinieron aquí para ser sostenidos gratuitamente, o sea, ellos están haciendo un trabajo duro. ¿Que le están quitando los trabajos a los dominicanos? No. Los dominicanos no quieren hacer esos trabajos, porque los dominicanos tienen otras opciones. Una, tienen la opción de irse de este país, muchos dominicanos se van, porque este es un país que ha permitido una migración hacia adentro de mano de obra barata, pero una parte importante de su población sale a las economías de mayor renta. O sea, se van a Estados Unidos, a Europa, algunos países de América Latina, no tanto. O sea, la gran migración dominicana es a Estados Unidos, o sea, a un país de mayor renta. No solo eso, la población dominicana en Estados Unidos tiene una tasa de documentación de más del 90%. O sea, los dominicanos están legales en Estados Unidos. Entonces, cuando uno piensa realmente que aquí hay una masa inmigrante indocumentada y a la República Dominicana no le interesa documentarla, ni a sus descendientes tampoco, porque los hijos de dominicanos en Estados Unidos, aún sean indocumentados, los pocos que hay, nacen allá sus hijos y van a ser de Estados Unidos. Entonces, la gente, en vez de estar con esta victimización, lo que tiene que entender es esta dinámica. En esa dinámica social, porque esa es la estructura social, esa es la estructura social. Los haitianos no están aquí porque le estamos dando limosna para que están aquí trabajando en la agricultura, están aquí trabajando en la construcción, en el turismo, en servicios domésticos. Cada día hay más guardianes, más mujeres del servicio doméstico trabajando en casas. Entonces, ellos están aquí trabajando, no es por obra de caridad. ¿Qué sucede? Su país está muy mal, claro que lo sabemos, su país está muy mal. Entonces, República Dominicana, como tiene tanta población haitiana aquí, esa población inmigrante, más sus descendientes, y todo el mundo lo sabe eso, o sea, fuera de aquí, cuando van a los organismos internacionales y oyen todo este discurso dominicano, los países que están envueltos, que le dan seguimiento, saben lo que aquí está pasando.
Entonces, este discurso de victimización, o la República Dominicana, ¿cómo es que dice la expresión? La República Dominicana no es responsable de los problemas de Haití, algo así que dicen. Que ni es responsable del problema de Haití, ni puede cargar con los problemas. Si hay una expresión que repiten mucho, bueno, esa expresión, bueno, claro, no es que la República Dominicana va a cargar. La República Dominicana se metió en la boca del lobo. Entonces, tú no puedes andar por el mundo victimizándote cuando tú te metiste en la boca del lobo, porque tú permitiste una migración indocumentada y la empleas. ¿Y cuál es la expectativa, ya que haces mención de países a nivel internacional, de lo que cuál sería la respuesta que se pudiera dar entonces ahora desde la comunidad? Hoy la prensa está llena de titulares de países que se han ido mostrando en disposición de integrar una fuerza internacional para intervenir Haití, y justamente esta semana el presidente Luis Abinader hablaba de que entiende que China no se opondría a una resolución que se presenta en el Consejo de Seguridad y que Rusia sería indiferente. ¿Crees tú que prosperaría esta intervención en el plano internacional? Mira, Naciones Unidas estuvo muchos años ahí metida y salió y todo estaba peor. Una fuerza de paz, vamos a decir el término ese que usa, una fuerza de paz no va a pacificar una sociedad donde el origen de su violencia es fundamentalmente el hambre. Es el hambre. Entonces, que lleven 1,000, 2,000, 3,000, 10,000 soldados de Kenia o de una coalición de países africanos, si lo quieren llevar negros, eso puede pacificar un ratito, pero eso no va a resolver los problemas de Haití. O sea, si es vía intervención, tendría que ser una altísima inversión. O sea, básicamente hay que instalar un gobierno que administre un país. Imagínate lo complicado que es eso. Pasando por unas elecciones que además en condiciones de mucha vulnerabilidad. Pero que en Haití la gente no vota. ¿Por qué va a ir a votar? O sea, tú no puedes establecer, tú no puedes querer, tú no puedes decir que va a haber una democracia y que va a haber una fuerza de paz, pero ahí no hay tierra casi para cultivar, ahí hay una deforestación mayúscula, ahí hay una población empobrecida totalmente, ahí no hay base industrial, ahí no hay turismo. Y hay mucha violencia encima de todo eso. Bueno, porque cuando tú tienes una situación así, alguien siempre tiene que tener poder en las sociedades. Entonces, si el Estado no tiene el poder, en las sociedades modernas, como decía el famoso sociólogo Max Weber, el Estado tiene que tener el monopolio de la violencia, porque si no, lo van a coger diferentes grupos. Como el Estado no es funcional, entonces surgen esas bandas que son las que controlan el poder. Entonces, la situación de Haití es sumamente precaria, lo digo, lo repito, el que no le gusta, que no lo oiga o que me critique. La situación de Haití es muy vulnerable para que la República Dominicana juegue política con el tema haitiano. A mí, lo he dicho, el presidente Abinader ha estado por 2 años, desde que mataron a Moïse, hablando de que intervengan a Haití. A la República Dominicana no le corresponde andar por el mundo diciendo que intervengan a Haití, porque el día que intervengan a Haití, esa intervención probablemente va a fracasar. ¿Cuáles son entonces las alternativas? Sé que mucha gente al escuchar tu respuesta sobre por qué no una solución no sería la intervención, se preguntará entonces cuál sería la respuesta. Mira, yo ni siquiera estoy diciendo que es que no sea una alternativa, no, yo no estoy descartando algún tipo de intervención. Lo que estoy diciendo es que enviar soldados a pacificar a las bandas me parece que no va a resolver nada, porque no resuelve el problema estructural. O sea, si tú no le enfrentas el problema en su complejidad, ¿cuántos años van a permanecer ahí esa fuerza controlando las bandas? Es que tenemos la experiencia de la MINUSTA, al final se fueron y ¿qué pasó? Exacto, porque los soldados de otro país van de paseo para que le paguen mucho dinero que no ganan en su país. La mayoría de esos soldados que van en misión de paz, van porque cuando van en misión, por ejemplo, tú eres un soldado, qué sé yo, en Honduras,
eso es un ejemplo solamente, y tú vas a una misión de paz, y si tú ganas $500 al mes en Honduras, en la misión de paz te van a pagar 1.500. Entonces, muchos de esos soldados van a esas misiones de paz porque van a ganar mucho más de lo que ganan en su país. Pero no es que ellos se van a fajar a matar a las bandas y que las bandas le disparen a ellos. Entonces, la respuesta del gobierno dominicano, para empalmar ahí mismo, el presidente ha dicho que condicionaba un poco la flexibilización de las medidas a que República Dominicana pudiera construir el canal La Vigía, que de hecho ya ha estado avanzando en ese sentido, y que en función de eso entonces se pudieran flexibilizar las medidas. ¿Qué lectura tú le das a esto? Que si la solución era limpiar y arreglar el canal La Vigía, debieron haberlo hecho sin cerrar la frontera. Eso es como obvio, porque eso es como un juego de niños. O sea, si era tan fácil en 2 o 3 semanas arreglar ese canal, ponerlo a funcionar y ya solucionado el problema, entonces, ¿para qué cerraron la frontera? Porque eso es para mostrar, aquí soy el macho, el que decide, el que impone las reglas. No, o sea, porque ahora Abinader ha logrado la unificación de Haití, porque cada quien, allá nadie ahora se atreve a decir que no lo hace, porque si ya un sector dijo que está de acuerdo, los otros van a tener que estar de acuerdo. Como nadie tiene poder sobre, o sea, nadie tiene suficiente autoridad sobre nadie, la única solución es que todo el mundo proclame, o sea, no, es simplemente un discurso. Entonces por eso es que la República Dominicana tiene que tener mucho cuidado, mucho cuidado. La situación de Haití es muy volátil, es muy compleja, muy problemática. Aquí no se puede jugar con el tema haitiano, que lo entiendan todos los políticos. No se puede. Y lo están haciendo todos, se está jugando a la política con el tema Haití. Claro que sí, estamos en un proceso electoral y eso es lo que se está haciendo, o sea, Abinader, sus estrategas, no sé quién, o sus aliados, vieron una oportunidad. ¿Cuáles son los ejes de campaña de Abinader? Los ejes de campaña son corrupción, honestidad. Ese fue su discurso de anuncio de repostulación. Bueno, con eso llegaron al poder. Y es un tema que le permitiría probablemente reelegirse con un 52%, más o menos lo que sacó. ¿Por qué? Porque el que votó por Abinader, por ese motivo, va a volver a votar por Abinader por ese mismo motivo. Ahora, Abinader busca ampliar su base electoral. Para ampliar su base electoral necesita otro tema. Y ese otro tema que han encontrado es el tema haitiano, que aglutina a la población dominicana, porque la República Dominicana ha vivido de espalda a Haití. ¿Cuántas personas hablan creol? Hay muchísimos haitianos que hablan español. Sí. ¿Cuántos hablan creol? Las universidades, Cancillería, no tiene un fuerte estudio sobre la sociedad haitiana, entender la sociedad haitiana, cómo funciona. Porque una cosa es decir, sí hay un caos en Haití, bueno, eso tú puedes decirlo hasta sin nunca haber ido a Haití, pero estudiar Haití, cómo funciona, por qué esto, por qué aquello, por qué lo otro, eso es distinto. La República Dominicana necesita estudiar Haití, entender Haití, tener un cuerpo de pensadores que puedan ser incluso funcionarios en la Cancillería de este país, dedicados expertos, una unidad exclusiva para Haití. Como lo tienen los grandes países desarrollados sobre América Latina, sobre todo occidentales, claro, o sea, de Asia. En todos los países desarrollados hay especialistas en todos los países. Aquí no hay que tenerlo en todos los países, pero aquí hay que tenerlo sobre Haití. Sí. Entonces, ahí es donde yo veo, ¿qué puede hacer la República Dominicana? ¿Qué puede hacer? Bueno, una de las cosas que puede hacer la República Dominicana, que lo pudo haber hecho hace tiempo, es modernizar sus puntos de frontera. Y cuando yo digo modernizar, yo no estoy hablando de un murito, porque los haitianos tú le puedes hacer un muro, pero vienen por el agua. Sí. Porque el agua está ahí mismo. Entonces, no, pero yo no estoy hablando de muro, yo estoy hablando de haber en cada punto de frontera, haber construido buenos edificios de oficinas, de migración, de aduana, espacio para el mercado binacional, espacio cerrado, con lugares compuestos, una cosa organizada, un espacio para que los camiones dominicanos que llegan a exportar
los productos Tenga mejor llegaran economía. ahí, llegaran a esos parqueos, vamos a decir, llegaran a esos grandes parqueos y que hubiese un acuerdo con Haití para que transportistas haitianos hicieran desde ahí la distribución en Haití y tú comienzas a fomentar una clase comercial en Haití vía el transporte de camiones. Por ejemplo, yo estoy dando aquí sugerencias, pero es desarrollar un plan, porque este país no puede seguir con lo que está haciendo, aunque te aplauda el 99% o el 99.999, porque no puede, porque a nivel internacional, a fin de cuentas, saben lo que está ocurriendo. Rosario, se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente, pero quisiera muy brevemente, quizá pasar un balance. El tema electoral y político en República Dominicana, ¿cómo agarran los partidos políticos? ¿Cuál lectura le ves? Y el reto que tiene tanto la Junta La Junta Electoral Electoral como y el PRM, PRM con las ahora. primarias de este domingo. Bueno, las primarias de este domingo, nada. Eso yo creo que está más o menos claro. Ahí lo único que hay que esperar es ver cuántas personas votan para ver qué porcentaje del supuesto padrón, porque aquí los partidos les encanta aumentar su padrón. Tú vas a países con 300 millones de habitantes y los partidos no tienen esos padrones, a menos que tú te inscribas en el partido automáticamente cuando sacas tu registro para votar. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos, que cuando tú sacas tu registro para votar, tú ahí decides si eres demócrata, republicano o independiente. Pero eso está automáticamente en tu registro electoral. Aquí construyen unos padrones grandísimos y a la hora de la verdad, si hay primarias, te van a decir más o menos cuál es tu padrón. Porque no puede ser que solamente te vote el 10% de tu padrón. Sí. O los partidos que no hacen primarias y presentan padrón grandísimo, así es fácil porque ni siquiera fueron a primarias. Entonces yo hace años que vengo diciendo, dejen el cuentico de los padrones tan grandes, porque a fin de cuentas son las votaciones, lo que te dicen, cada día las personas se interesan menos. Claro. O se afilian en todo el que lo afilie. Sí. Tal vez tú estás en un padrón y tú no lo sabes y te afiliaron. Entonces, esos disparates de los padrones son estrategias publicitarias. Bueno. Veamos cuántas personas votan, cuánto es el porcentaje que recibe Abinader. Esas son las únicas noticias grandes. Luego está, claro, un conflicto serio en Santo Domingo Este, donde hay que ver quién gana para alcalde. Pero un poco más de la dinámica propia de la vida institucional. Pero esas son sobre todo de la vida histórica. De ahora a noviembre o a fines de octubre vamos a ver ya cómo se van estableciendo las candidaturas a nivel municipal y ver cómo se dan las alianzas. En la República Dominicana hay dos fuerzas políticas. El PRMismo por un lado con sus aliados y el PLDismo por el otro. El PLDismo está dividido. Mientras esté dividido, beneficia al PRMismo. Entonces el PLDismo, tarde o temprano, tiene que resolver su problema, porque en República Dominicana hay poco espacio para el tripartidismo. Gracias. Este es un país que se enfoca en dos y tiende a decidir en primera vuelta. Gracias, Rosario Espinal, por esta comparecencia siempre en esta mañana. Siempre falta, hay que reanudar ese diálogo. A ustedes vámonos a una pausa muy breve y al regreso tenemos a doña Altagracita Paulino de Onpeco hablando sobre todo, ¿verdad?, de ese proceso. Y mujeres. Y mujeres, las mujeres en control en 1+1. Vámonos a la pausa.